Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El profeta puede percibir que, debido a lo que él anuncia a su alrededor, se cierra un círculo de amenaza, atentado y muerte. Su respuesta no es escapar ni responder a la agresión, sino poner su causa en las manos de Dios y continuar su predicación. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar hoy, en este viernes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma, recordemos que celebramos ya a la Virgen de los Dolores, el viernes, así le llamamos, Viernes de Dolores. Al iniciar nuestra Eucaristía en este día de penitencia y abstinencia, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Perdona, Señor, nuestras culpas y que tu amor y tu bondad nos libren del poder del pecado al que nos has sometido nuestra debilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Dijo el profeta Jeremías: oía los rumores de la gente, terror por todas partes. Denúncienlo. Sí, lo denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero temible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos.
porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Mi Dios, el peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoqué al Señor que es digno de alabanza y que dé a salvo de mis enemigos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Las olas de la muerte me envolvieron, me aterraron los torrentes devastadores, me cercaron los lazos del abismo, las redes de la muerte llegaron hasta mí. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo auxilio, y Él escuchó mi voz desde su templo. Mi grito llegó hasta sus oídos. Invoqué al Señor y Él me escuchó. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos tomaron piedras para apedrear a Jesús. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses. Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo, porque dijo, yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no crean en mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero Jesús se le escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan Bautista había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? En esta discusión, al final de este discurso, dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Da ya bueno, da pejesaino ba evela se, allá poco, avenda pejesaino, va evenda ya pues na lleva, hay corei avena, va evei pona mía. Pero si yo las hago, crean en las obras. Esa, va eva la bella, pero ya ya poena, pero viene pues no. Y entonces dice, aunque no crean en mí, por lo menos crean en esas obras. Esa la vamos a llevar. Y así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Queridos amigos, esto es lo que después, ¿verdad? En una forma mucho más fácil nos va a hablar también Santiago. Famoso fe y obras. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré. Por medio de mis obras te mostraré mi fe. O sea, esto pues es como una simbiosis. Simbiosis quiere decir
Sin, junto, bio, vida. Vida juntos. Veis la simbiosis. Entonces, quiere decir que las obras y la fe tienen que estar juntos. Apego la ñande yara, hoy ya cañan de. Pero y pajabe ñande ñaimo a que todo tiene que ser simplemente desde un aspecto de un alejamiento prácticamente de un Dios que está lejano a nosotros. Y sin embargo Jesús dice, no, aquí está, es la encarnación, es la presencia, es la fe, la presencia de Dios. Aquí está Dios presente en medio de nosotros, en medio de ustedes. A ver entonces enterobetea, la ñandea ñateteramos la alter Christi, oye, Shanai, la presencia de Dios en tu vida. Y por eso dice en un momento interesante, no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses, ustedes son dioses. Jesús es comando de la escritura, ustedes son dioses. Pero no quiere decir, queridos amigos, ustedes son dioses en el sentido que yo me vuelvo autosuficiente, haciendo y cuando se llaman baby, porque no. Sino que lo que quiere decir es que la vida, el ruaj, la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, ahora actúa en mí. Por eso que los padres de la iglesia siempre dijeron, ¿verdad?, que todo cristiano es el alter Christi, es el otro Cristo. Somos los otros Cristos y Cristo es Dios. Y por lo tanto, lo que está escrito también en la ley, como Jesús mismo le responde, no está escrito en la ley de ustedes, yo dije, ustedes son dioses, y si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra, entonces, y la escritura no puede ser anulada porque la escritura es la palabra de Dios. ¿Por qué dicen entonces, que yo estoy blasfemando? Queridos amigos, esto es importantísimo, ¿verdad?, que entendamos. Porque la ñandea ñatete, ñaye preparado, estamos ya en esta quinta semana, ¿verdad?, del tiempo de Cuaresma. Y que estamos la próxima, en este domingo, ya domingo de Ramos, añamoñe pregunta más, ya güero guatata, imagina, peñande yara o güero añande, pero con toda la fuerza, ¿verdad? Toda la fuerza de un Dios que nos renueva. Y entonces quiere decir que la fuerza de Dios actúa en nuestra vida. Y tenemos que saber que Dios actúa entonces a través de nosotros. Yo soy hijo de Dios. Si no hago, ahora viene la consecuencia. Si verdaderamente Dios está en mí, Dios está en nosotros, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, ¿viste? Está entonces la simbiosis, la vida junta, las obras, no me crean. Pero si yo hago las obras de mi Padre, crean en las obras, aunque no crean en mí. Pero al ver eso, queridos amigos, así ustedes reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que el Señor los libre siempre de las angustias y pongan su confianza plena en Dios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por las autoridades, para que actúen con coherencia y no se aprovechen del cargo solo para amontonar riquezas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Por los envidiosos, para que reconozcan las necesidades de los pobres y cooperen a salir de sus pobrezas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a orar. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas por siempre.
Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que tu ayuda, Padre misericordioso, nos haga dignos de acercarnos a tu altar, a fin de que la asidua participación en este sacrificio nos obtenga la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el Lo corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque se acercan ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo, Señor nuestro, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo,
Acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con Y ustedes. con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma.
no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, yo tengo todo, te tengo a ti. Oración final. Que la fuerza de este sacramento que nos une a ti, Señor, no nos abandone nunca y aleje siempre de nosotros todo mal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes con tu espíritu. y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.